Llegó finalmente el día. Aquí estamos en Chat Económico para compartir con ustedes un programa hoy en el cual nos vamos a meter de lleno con el sector productivo de la provincia de Mendoza, porque vamos a estar hablando de heladas tardías, situación que no solamente afectó a Mendoza, lo debemos decir, también afectó a distintos sectores de nuestro país, obviamente sectores productivos que han lamentado esta situación que se dio a finales de octubre. El 31 de octubre ya había un pronóstico de heladas a partir de la llegada de un frente frío que fue incluso tal vez en los pronósticos que había mucho más impactante porque más allá de que hay programas o hay modalidades en las cuales se trata de mitigar las consecuencias de las heladas frente a lo que dispone la naturaleza, a veces queda poco por hacer. Vamos a estar abordando este tema porque, como decíamos, estuvo afectando la provincia de Mendoza, parte de la Patagonia, el noroeste argentino también se vio afectado y esto ha significado para los sectores productivos, los sectores agrícolas, un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque de alguna manera se modifica el pronóstico de cosecha en cada uno de esos sectores para este 2023. Vamos a hablar de este tema aquí en Chat Económico porque nos parece importante y porque además no solamente el gobierno de la provincia de Mendoza, sino incluso el gobierno nacional dispuso medidas. A raíz de las heladas tardías del mes de noviembre, que fueron, como decíamos, los primeros días y que afectaron un vasto sector de la cordillera o del sector productivo cordillerano desde la Patagonia hasta el noroeste argentino, el sector vitivinícola fue el que obviamente alertó y el que en definitiva en nuestra provincia se vio muy afectado. No es el único, hay que decirlo, porque otros sectores productivos también sufrieron los daños de estas heladas tardías. ¿Qué es lo que dicen, la evaluación que hacen? Obviamente esto dura bastantes días. El gobierno de la provincia de Mendoza ya decidió algunas medidas y de eso vamos a estar hablando con un ingeniero agrónomo en un ratito nada más. ¿Qué decían en ese momento desde los distintos sectores productivos? Por ejemplo, desde Fecovita, el presidente, que es Rubén Panela, en una nota que brindaba a un medio nacional, decía que había una muy buena perspectiva para el 2023 en cuanto a la cosecha, a la vendimia, pero las heladas la van a hacer más restringida de lo esperado. ¿Qué decían ellos o qué evalúan? Que esto va a afectar precios en todas las categorías en vinos y que en definitiva esto se puede llegar a ver reflejado en la góndola. Fecovita nuclea a más de 5.000 productores que están agrupados en unas 29 cooperativas, ¿no? Y obviamente es una palabra digamos, experimentada a la hora de hablar de la evaluación que hicieron del impacto de estas heladas. Que decía también que hay un equipo de ingenieros que ha estado evaluando el impacto en las fincas de los productores y obviamente es variable según la altura, según la región geográfica donde está ubicada esa finca. El gobierno nacional hizo anuncios, hay que decirlo, ¿no? Estuvo Sergio Massa en la provincia de Mendoza, la propia provincia de Mendoza también hizo anuncios para el sector productivo, teniendo en cuenta que en el caso de las medidas que había anunciado a nivel nacional hubo también algunos reparos porque hubo negociaciones para que Nación subsidie parte de las tarifas energéticas, además de el paquete que han otorgado a través de propio de la Casa de Gobierno Nacional como de las propias medidas que llevan adelante las provincias, en este caso el gobierno de Rodolfo Suárez. ¿Qué es lo que dicen? Que obviamente va a haber un impacto, tal vez tenga que ver con los vinos en general, pero con las uvas, sin duda como fruto también va a haber consecuencias. Los pronósticos en definitiva, hay un equipo que trabaja en esto y se dan a conocer este pronóstico de heladas que lo único que en definitiva hacen es anticipar lo que va a suceder, pero la mitigación siempre corre por cuenta de los productores y de eso vamos a estar hablando con el ingeniero agrónomo Marcelo Casasa, que en un ratito va a estar con nosotros. Hubo temperaturas muy bajas que se registraron, por ejemplo, en la zona del Valle de Uco, en San Carlos, en Tunuyán, en distintos sectores productivos de San Rafael, General Alvear, también en el este y en la zona norte, con todo lo que esto significa, la proyección de una cosecha diferente a la que se tenía pensado y también las consecuencias en cuanto a lo que puede suceder, no solamente para el propio productor, sino también para la gente que trabaja en la cosecha a partir de la demanda que genera este producto de acuerdo a las proyecciones que hay. Bueno, eso todo ha cambiado y de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más aquí en Chat Económico con Marcelo Casasa, que va a ser nuestro invitado de hoy, ingeniero agrónomo él, para que nos dé algunos detalles de cómo se trabaja,
de cómo se puede anticipar que va a suceder esto, más allá de que en definitiva si sucede poco tal vez se pueda hacer para evitarlo. De hecho no se puede hacer nada, pero digo, al menos sí que se puede hacer para mitigar las consecuencias de las heladas tardías. Vamos a hablar de esto, de cuál es digamos el rol que tiene en este caso el recurso hídrico en la provincia de Mendoza, donde venimos hablando de un recurso hídrico que viene en baja, ¿no?, en estos últimos años. De todo eso vamos a estar hablando con el ingeniero agrónomo en un ratito aquí en Chat Económico. Recuerden que pueden volver a vernos en nuestro canal de YouTube y que por streaming nos pueden ver en www.unidiversidad.com.ar. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de heladas tardías, sobre todo a partir de lo que ha sucedido en nuestro país en estos últimos días, donde hay preocupación. Y lo decimos en el país porque no solamente fue una situación meteorológica que perjudicó a la provincia de Mendoza, sino también a otros sectores del país. Vamos a hablar con Marcelo Casasa, que es ingeniero agrónomo, quien ha tenido la atención de mientras trabaja, atendernos a nosotros. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes a todos. Con viento y todo, nos has atendido. Prendidos escuchándonos a esta hora sí. Mendocina. Trabajando ahí en el campo, digo, yo veía las redes sociales de toda la gente involucrada después de las últimas heladas, estas heladas tardías que se dieron en estas últimas semanas, y uno piensa en cómo ha afectado a la producción. Vos que estás ahí trabajando constantemente sobre el terreno, ¿cuál es la evaluación que hicieron inmediatamente ustedes y cómo se encuentran después los números definitivos de las consecuencias? Bueno, primero nosotros la helada ya venía avanzando ese frente frío desde la Patagonia, entonces el día 31 ya estábamos atentos a las condiciones para la gente que podía presentar alguna manera de defensa pasiva con agua o activa también con agua, con métodos buenos o calefactores. Sí. Pero la helada esa no fue tan fuerte, la del 31, porque se despejó a las 4 o 5 de la mañana, entonces hubieron -1, -2 grados, pero poco tiempo. Sí, fue fuerte ya al día siguiente, el 1 de noviembre, lo teníamos presente también, y ahí eso ya hizo, en todos los oasis donde hay cultivo de vid, desde la Patagonia hasta Cafayate, ha afectado. No solamente la vid, ¿no? Todo ha afectado. Sí, tal Entonces cual. hemos ido evaluando los daños en distintas zonas, no se ha presentado parejo en todos lados. El daño es general, no es heladas parciales, es general, pero por ejemplo en Tupungato hay sectores con más daño, otros con menos. Gualtallarí hay zonas que no tienen daño y otras partes del Bajo sí. Altamira tiene más daño, Vistaflores. Bueno, son sectores, lo mismo que en el este. En el este hay sectores de Medrano sin daño y otros con daño. Así que bueno, hemos ido haciendo un sondeo inmediatamente después de la helada con muchos colegas y con muchas bodegas que uno está relacionado vuelvo a decir, desde la Patagonia hasta lo que es Cafayate y lo que es la zona de Chapadmalal, Mar del Plata, que también hay viñedos, Córdoba, y en todo ha habido daño, San Luis, que también hay viñedos, San Juan sin duda en las partes altas. Entonces bueno, un poco lo que, si a mí me toca decir qué daño hay al día de la fecha, yo veo que a nivel nacional es casi un 20%, que no es poco para el volumen que necesita la producción argentina. Siempre hablando de viñedos, ¿no? Tal cual. Y todavía, encima después hemos tenido unas tormentas de granizo que han dañado también la producción ahora hace una semana atrás. Bueno, volviendo al tema de las heladas, me parece que está bueno que por ahí la gente, no toda la gente tiene conocimiento de qué significa el helado, cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que se produzca una helada. Vos que sos el especialista en esto, como ingeniero agrónomo, contanos de cómo se produce una helada. Y normalmente la helada es cuando ingresa un frente frío, ese frente frío muchas veces baja la temperatura de la zona. Si la zona se mantiene con nubes,
la irradiación que emite el suelo hace que hay un techo térmico, que es las nubes, y no baja la temperatura, no va a estar nunca por debajo de cero. Cuando se despeja, tenemos esa helada de advección que se levanta, no que cae una helada, se levanta la helada, porque el suelo no se alcanzó a calentar durante el día anterior. Claro. Cuando el suelo llega, cuando nosotros en el día anterior tenemos 20, 21 grados y se calienta el suelo general, ¿no? Del viñedo o de donde sea, al otro día la helada va a ser menos 0, menos 1, pero claro, cuando la temperatura llega a 15, 16, no alcanza a calentarse y empieza a bajar la temperatura a partir de las 10, 11 de la noche, y uno ve cómo se cae el termómetro, porque en todos lados uno tiene un termómetro para ir controlando. Y bueno, esta última helada pasó eso, se levantó la helada, el piso estaba muy frío y dañó a espalderos y a parrales, porque realmente fue larga, llegó a 4, menos 3, menos 4,5, y encima el ambiente estaba seco. Claro. Entonces, al tener el punto de, nosotros decimos punto de rocío, cuando si hubiésemos tenido 90% de humedad, quizás la helada no es tan fuerte como nosotros la vivimos. No hubiera llegado a menos 4, hubiera llegado quizás a menos 2. Claro. Es muy importante la humedad relativa del ambiente para la ocasión de la helada, para el evento que es la helada. Pensaba un poco también en las épocas, ¿no? Que son también fundamentales para ver si finalmente daña la producción o no, porque uno piensa, bueno, son temperaturas que la época de invierno se pueden registrar, pero bueno, no es lo mismo cuando estamos entrando ya en agosto, septiembre, claro, octubre, noviembre, cuando hay épocas que tienen que ver, eso, ¿no? Es importante lo que me preguntás, porque para entenderlo, en el invierno las plantas aguantan menos 10, menos 12, claro, porque las yemas están dormidas y no tienen agua. Las plantas bajaron la savia y están en las raíces. Cuando empieza a brotar, el año pasado tuvimos helada el 3, 4 y 7 de octubre. Estaba subiendo la savia. Entonces las yemitas ya estaban hinchadas y tuvimos daño. Se llama helada negra porque no se ve. Este año, el 31 y 1 de noviembre, ya teníamos brotes con la savia arriba, o sea, con un porcentaje de agua mayor. Al tener, es una lechuga, tiene 80% de agua ese brote de 30 a 40 centímetros. Si el brote es más chiquito, tiene menos agua y más savia o solución salina, menos se va a helar. Pero al tener distintas zonas y ya estaban todos brotados, tenemos una helada de menos 2, menos 3, a la célula tiene agua, todas las células tienen agua, y al bajar de cero, el agua se congela. Y explota la célula y se produce el daño de los tejidos de crecimiento y bueno, por eso uno dice que se quema, porque parece que se quemara la planta. Eso es lo que pasó ahora con esta helada tardía. Es tardía porque lo normal es que sea en invierno, claro, no en primavera. Por eso llegó tarde la helada. Y la helada temprana es la que es antes de invierno, que es la que llega, digamos, en otoño. Eso sería una helada temprana. Marcelo, ¿y hay otro tipo de antecedentes similar, digo, teniendo en cuenta que era ya comenzando el mes de noviembre? Vos decías muy bien que el año pasado se dio... Tenemos heladas del año 92, el 8 de noviembre, tenemos antecedentes. Por eso el último registro de helada que se toma siempre es el periodo libre de helada. Decimos, en Mendoza, por ejemplo, creo que un año tuvimos un 12 de noviembre, 13 de noviembre, tuvimos una helada también. Entonces ese es el periodo libre de helada. ¿Hasta cuándo pueden haber helada? Y hasta la última vez que hubo, que fue un 12 o 13 de noviembre. O sea que, bueno, de todas maneras, obviamente lo que siempre se está tratando de hacer fuerza para que esto no suceda. No quita que pueda, ojalá que no, pero digo... Ya las condiciones climáticas cambiaron, ya está. Esa fue una helada, son atípicas, no pasan todos los años, pasan en octubre, que uno lo tiene, es más previsible una helada de octubre, una tardía, pero ya en noviembre son muy pocas, y esas que son de noviembre son las más dañinas para todo el cultivo, porque encima hay que esperar a ver cómo reacciona la planta. Ahora tienen que brotar yemas casqueras, laterales, ver si vamos a tener poda el año que viene. Por eso ahora uno dice, tenemos 5 meses a cosecha que no van a cosechar nada, más 12 meses más para la cosecha que viene. Tenés 17 meses donde el productor, bueno, bodeguero, todo el mundo va a estar con un presupuesto muy ahorcado.
Qué difícil, ¿no? Pensar en eso, porque apenas sucedía esto, bueno, en esta parte del país pensábamos prioritariamente en la vitivinicultura, pero vos decías también, bueno, ha afectado a Sí, otros sí, sectores pera, de la manzana, todo lo producción, que es sí. carozo, también va a ser un año difícil. Bueno, hasta la papa va a quedar chica, mucha papa va a quedar chica, no va a tener el tamaño que tiene, porque le daña también. Lo que estaba listo para cosechar, que es el ajo, eso ha sido lo menos dañado, pero las otras cosas, la planta lo siente. Digamos que la producción en general se ha visto afectada a partir de estas heladas tardías. Exactamente, esto es general, así que para todos la parte productiva, oasis productivo de la Argentina lo ha sentido, eso es la verdad. También lo que he comentado más de una vez, que hay temas que si bien uno ya sabe que viene una helada, que está en el Sí. campo, un poco el sentido común de la gente que nos distribuye el agua en Mendoza, no nos pueden dejar octubre entero, por ejemplo, la parte de Carrizal que se riega, nos dejaron sin agua. Entonces uno sabe que en octubre tiene que dar un riego Ujú. para tener este efecto de una defensa pasiva. Y bueno, nos dejaron sin agua, nos entregaron el agua después de la helada, no sirve de nada. Ya no o sea, ya no podemos hacer nada. Si hubiésemos tenido el agua, podríamos haber defendido algo y uno que dice, bueno, de aquí a cosecha ya veo cómo hago. Claro, Porque mucha gente no tiene pozo, solamente tiene turno de riego. claro. ¿eh? Sería la otra la realidad. Bueno, vamos a meternos con el agua, pero eso lo vamos a hablar después de la pausa, que es lo que se viene ahora. Marcelo, gracias por estar ahí del otro lado. Te pido que te quedes, porque vamos a ir un corte pequeño. Estamos en Chat Económico, aquí en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos en Chat Económico de vuelta, de regreso con el ingeniero agrónomo Marcelo Casasa, con quien estamos hablando de heladas. Nos metemos de lleno en lo que es la producción. Y recién hablábamos, Marcelo, del tema de la importancia del agua, de lo hídrico. Y ahí me quiero detener porque te quería preguntar si de alguna manera esta situación que vive la provincia de Mendoza, más allá de que hay una administración del recurso hídrico para lo que es en la zona productiva, si en definitiva no afecta directamente, ¿no?, el tema de la escasez hídrica en nuestra provincia, teniendo en cuenta que incluso a nivel nacional el gobierno ya viene pensando en programas especiales o, digamos, tener reuniones con los sectores productivos para enfrentar este tema que es un dolor muy grande de cabeza que tenemos en todo el mundo y especialmente en la Argentina, que es la escasez hídrica, ¿no? Sí, sí, la escasez hídrica, mal administrada dentro también de las fincas, porque hay veces que no se riega bien. Entonces son todas esas cosas que hay que tener en cuenta, de que los productores tenemos que aprender a regar, tratar de que hayan créditos blandos para poder instalar riegos por loteos, defensa helada con agua. La defensa helada con agua, hay dos sistemas, son caros, no son baratos, están alrededor de los $3.000, $4.000 por hectárea, Sí. más la construcción de la represa y tener el agua disponible. Pero son dos sistemas, uno que es supraarbóreo, que moja la plantita por arriba, entonces congela toda lo que es hoja, brotes, y por adentro de eso va a haber 0 grados, entonces no se hiela, por afuera puede haber -4. Y el otro sistema se llama subarbóreo, que es por abajo de la planta, no toca nada, solamente tira agua. Al tirar agua pasa de estado líquido a sólido, ese pasaje de líquido a sólido libera energía, esa liberación de energía aumenta la temperatura ambiente. Entonces esa energía se transforma en temperatura positiva y podemos defender hasta -4, -5. Todos los que tienen ese sistema normalmente se han salvado. ¿Cuántos tienen ese sistema en la Argentina? Son contados con las manos, o sea, Claro, son muy pocos, claro. porque es un sistema caro, o sea, Y ahí son es donde hay contados, que apuntar. pero son contados. Igual van a defender 40 hectáreas, 20 hectáreas, 10 hectáreas, no la totalidad de 20.000 hectáreas que son las que se han helado o un poco más en todo el país. Estaba mirando un poco
a través de distintos artículos relacionados con el tema, en donde se consultaba, de hecho, a empresarios del sector bodeguero y vitivinícola y hablaban justamente de cómo va a impactar esta situación de las heladas tardías, primero en la producción y después, obviamente, en lo que va a ser el pronóstico de cosecha, el pronóstico también de cuántos ellos pueden llegar a producir y a partir de eso incluso llegaban a hablar de, bueno, esto va a afectar el precio en definitiva del producto en la góndola. ¿Cómo es ese trayecto que en definitiva se va a ver afectado? Yo creo que, bueno, va a haber un aumento de precio sin duda del kilo de uva, porque cada granito de uva va a ser como una pepita de oro de lo que ha quedado. Hay gente que va a cosechar, gente que no va a cosechar porque no va a convenir por el precio del tacho, el precio de la ficha, el precio de la cosecha mecánica. Entonces va a pasar eso. Y sin duda que al haber disminución, por ejemplo, lo que hablaban esta mañana, quizás no haya cupo de mosto, no mandar uva a mosto y derivar todo a vino. Entonces creo que hay todavía unos recursos para que no lleguemos a tener en la góndola un aumento. Si bien lo que se lleva a mosto son variedades comunes o criollas, pero bueno, todo eso suma, todo eso suma a lo que termina siendo el volumen general de vino que consumimos y el volumen de general que se exporta, porque exportamos mucho también. Volvamos al tema de las heladas, Marcelo. ¿Cómo se trabaja en el pronóstico? Porque sabemos que las estaciones meteorológicas tienen que ver, las estaciones del INTA. ¿Cómo, digo, me imagino que hay situaciones que son inevitables, ¿no? Pero entiendo que se trabaja también se hace una tarea coordinada para tratar de mitigar el impacto que puede tener. Sí, no, vuelvo a decir, es a través de las defensas, activas o pasivas. Bien, está el pronóstico, viene el frente frío que uno ya lo está viendo que ingresa del sur y lo único que puede hacer es esas dos acciones, claro. que es o con a partir defensa del con dato... agua o defensa con fuego a través de caleventores, claro. O bueno, uno también puede rodear su finca de álamos, que también es una protección pasiva. Bueno, todas esas cositas son detalles que ayudan, pero lo importante es que son heladas atípicas, entonces claro. No están todos los años. Al no estar todos los años, la gente no está preparada con calefactores, con esto, con lo otro. ¿Me explico? Estas son heladas tardías atípicas que dañan la producción, pasan cada 15, 20 años, o puede pasar 2 años seguidos. Entonces el productor, el pequeño productor, por ahí tiene que hacer el ahorro, siempre tiene que tener guardada una cosecha para poder sobrevivir. Está costando mucho guardar una cosecha por la inflación que tenemos y todo lo demás. Sí. Pero en realidad pasa eso. Es la situación del frente frío que ingresa y hay gente que lo único que puede hacer es rezar. Marcelo, me imagino que obviamente hay intercambio de información, de datos con los pares, ¿no? Con ya sea ingenieros, colegas tuyos en otras partes del país a partir de esto que sucedía en los primeros días del mes de noviembre. ¿Qué es lo que te han dicho en esas zonas productivas de las otras que fueron involucradas? Sí, no, yo ya las he visitado a todas, desde la Patagonia hasta Cafayate, he estado por todos lados. Y sí, el daño es lo que te decía. En total, para mí, la sumatoria es eso. Fue el mismo tipo de helada. En Cafayate se nota un poco menos porque tiene mucha pendiente, entonces el aire frío es como el agua, se va al bajo y han sufrido más, es un fluido, ¿no? Se va a la parte de abajo y han sufrido los viñedos que están abajo, hasta los parrales. ¿Por qué digo los parrales? El espaldero está más abajo que un parral, y en un parral tiene circulación de aire por abajo, por arriba y por ahí. Al haber circulación de aire, uno zafa al haber un poco de brisa, viento, zafa de la helada. Pero en estas situaciones, cuando es un bajo, no pasa, no puede hacer nada. Y sí, todos los colegas coincidimos más o menos con esto. Las recomendaciones que dimos fue regar cuando llegue el turno, desbrote de tronco donde no hay producción, para que revienten yemas en la parte productiva y pensar en que alguna yemita venga con uva y pensar en la poda del año que viene. Eso es lo que más o menos se habla. Pero el contacto con los técnicos es hasta con los técnicos de cuando hay una helada en Europa también, cuando ha pasado esto en Europa de tan altas temperaturas, cosechas tempranas, poca cantidad de uva. Ojo, nosotros venimos con un pronóstico similar, venimos con un pronóstico que vamos a tener una primavera, verano caliente y seca, entonces tenemos que saber administrar los recursos que tenemos en la finca con la mano de obra y el agua, básicamente, ¿no?
El gobierno apenas sucedía esto, el propio gobernador empezaba a anunciar a través de las redes sociales que iba a llegar, digamos, ayuda por parte del gobierno con la posibilidad de que obviamente abarcara a todos los productores que se vieron damnificados. ¿Cómo ves esa propuesta y si de Nación también ha llegado alguna propuesta para los productores afectados? Bueno, está la propuesta, todavía no he visto nada firmado. Sé que las denuncias se toman, han pasado la fecha de la denuncia ahora a partir del 21 de noviembre, porque están recorriendo el INTA o el INB, todos están recorriendo y podemos empezar a hacer las denuncias a partir del 21 para la mayoría de los productores. Después de esa denuncia, bueno, se evaluarán los daños. Yo creo que no van a dar abasto a recorrer todos los sectores helados. La ayuda más importante que yo creo que puede llegar es para la gente que tiene el tema de irrigación, la baja en los impuestos, la baja en lo que es energía, porque realmente se están pagando valores de energía que es una locura para el costo de producción que tenemos. Entonces, hoy en día, lo que han dicho de bajar el costo del kilowatt para lo que es producción, eso va a ser para mí lo más importante y lo que el productor realmente va a sacar provecho. Cuando vino Massa hace unos días hizo anuncios y hubo ahí como una especie de chisporroteo entre las autoridades provinciales y de hecho Massa cuando decía, bueno, vamos a instar a que la energía sea más barata para el sector productivo y desde la provincia decía, bueno, pero la provincia ya tiene un programa que permite esa posibilidad. Igual de todas maneras vos, Marcelo, estás diciendo que la energía en ese sector se está pagando a un precio muy alto. Sí, estamos pagando precios muy altos. Y mensuales, o sea, el otro día lo comentaban en varios lugares, un productor que tiene 40 hectáreas está cerca de $1 millón de gasto de energía con riego por goteo, o sea que no es que él está tirando el agua del pozo, o sea, el número es alto, entonces son 4 o 5 meses, como digo, hasta cosecha y después hay que aguantar un año más. Por eso hago hincapié, si el costo de la energía en lo que es viñedo en general, ¿no? Para los productores, porque esto tendría que ser para todos, porque todos han salido un poco más y todavía falta mucho para la cosecha. Sería algo importante. Hablaban de dar un valor de tantos pesos por hectárea si había 100% de daño. Bueno, yo creo que va a ser difícil de que llegue, pero bueno, veamos qué nos dan, si dan créditos blandos, bueno, muchas cosas que puede hacer la provincia, que yo tengo fe en nuestro gobernador que va a poder colaborar como siempre lo ha hecho, y lo mismo que el vicegobernador, que siempre está presente y está muy cerca de lo que es viñedo porque viene de Junín, una zona productiva. Marcelo, vamos a ir a la última pausa cortita para seguir hablando un poco de cómo también esto puede afectar sobre todo al sector trabajador también, a los trabajadores de la viña que obviamente van a estar influenciados negativamente por esta situación. Les decimos a aquellos que están ahí del otro lado que estamos en Chat Económico, hablando de heladas tardías, de la situación que se ha vivido aquí en la provincia de Mendoza. Lo hacemos con Marcelo Casasa, ingeniero agrónomo. Ya regresamos. Ya estamos casi sobre el final de Chat Económico. Hoy hablamos de producción agrícola y heladas tardías. Recuerden que pueden volver a ver el programa. Estamos en el canal de YouTube de Unidiversidad. También nos pueden ver a través de www.unidiversidad.com.ar. Y recuerden también que si quieren tomar contacto con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Seguimos hablando entonces con Marcelo Casasa, que es ingeniero agrónomo. Y bueno, Marcelo, pensando un poco en las consecuencias, hablábamos de lo que va a suceder obviamente con la cosecha. Esto va a significar una pérdida muy importante para los productores, en este caso es en la provincia de Mendoza, pero también hay otra parte importante y fundamental que es la de los trabajadores, ¿no? Que también se van a ver afectados a partir de que va a haber menos para cosechar, ¿o no? Sí, va a estar difícil de que normalmente viene mucha gente del norte a cosechar. Y bueno, yo creo que este año va a costar también, y si vienen vamos a tener un valor de precio de ficha o precio de tacho relativamente alto, así que eso nos pasa. Y después el tema de la cosecha mecánica también va a tener un valor que para lo que uno vaya a cosechar va a tener que sacar bien la cuenta si es rentable o no es rentable, pero si va a ser duro, bueno,
ahora dentro de todo la mano de obra que está abocada al asco 100%, por suerte. Sí. Después veremos para esa época de marzo, bueno, siempre hay tomate, hay hortícolas, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros confiamos en que nos acompañen los cosechadores, la gente que está en el campo en el día a día. Nosotros, o sea, el que está trabajando en el día a día hoy está desbrotando, el obrero, ¿no?, de campo, desbrotando, regando. Muchos están con algunos cambios de madera o plantación nueva o instalaciones. Entonces, si se le sigue dando trabajo a la gente para que no quede sola, y acompaña mucho el obrero de la viña, lo siente mucho más a veces que el propio dueño. Porque el obrero de la viña para él es el trabajo del año. A veces el dueño tiene eso como un ingreso único, o hay veces que no, que tiene una espalda para soportar el año. Pero bueno, el promedio mendocino somos casi 25.000 productores y el promedio está entre 7 y 8 hectáreas, ¿me explico? O sea que si bien hay bodegas grandes que tienen 1.000 hectáreas, 500, 100, 200 o productores de 50, pero el promedio es minifundio, somos pequeños productores en general en la provincia. Marcelo, te aprovecho, digo, siendo alguien que trabaja y mucho en esto, quería aprovecharte para preguntarte un poco, porque se viene hablando de ciertas situaciones que se han dado donde en sectores que eran netamente productivos, muchos propietarios de fincas se daba un fenómeno muy particular que era vender sus tierras, donde empezaron a generarse barrios privados. Mucho se hablaba de eso. Vos que sos alguien que está trabajando constantemente sobre el sector vitivinícola, ¿cuál es tu apreciación? ¿Se ha perdido mucho, o si bien se ha perdido, se ha recuperado en otras partes donde generalmente no habían este tipo de cultivos? Las dos cosas, Claudia, las dos cosas. Hay sectores nuevos que se están desarrollando muy bien. Todo lo que es Valleduco, todos saben, antes nadie sabía de Gualtallarí o Altamira, o paraje, bueno, distintas, El Cepillo o Uspallata hoy, lo mismo en Pedernal, en San Juan. Pero es verdad que muchas partes que eran primera zona, como la zona de Maipú, Russell, toda esa zona, los Cabernet Sauvignon de esa zona para mí son los mejores de la Argentina, y hoy día es verdad que son barrios. Pasa también en partes de Vistalba, pasa en las compuertas. Creo que tenemos que seguir cuidando esa cosa como patrimonio, como pasa en el resto del mundo. Y bueno, se harán barrios alrededor o barrios en otros sectores. Y encima el tema del agua de esos barrios se la siguen entregando. Es algo, porque es un derecho propio de la tierra cuando uno tiene el turno de riego. Creo que ahí el departamento también de irrigación tendría que empezar a actuar y ver qué se puede lograr y recuperar por lo menos el agua de turno. Tal cual, porque además cuando veíamos incluso la información de cómo se distribuye el agua, el último informe que dio el Departamento General de Irrigación, se utiliza esa torta en la que se divide la distribución. Es muy fuerte el porcentaje que se utiliza para las zonas productivas, pero se da esa situación, ¿no?, que vos acabas de mencionar, de que en esos lugares donde había fincas, hoy hay barrios, el agua sigue estando ahí. El agua sigue estando ahí. Entonces creo que tiene que haber una redistribución, o el canon de riego que lo tendrían que pagar de otra manera, para darle un valor determinado, porque no es lo mismo regar un jardín que regar una viña. Entonces, bueno, hay que regular bien el agua. Es un bien escaso, tenemos plantado solamente el 6% de todo Mendoza por el agua, no tenemos más agua, sino 3% es la viticultura, el otro 3% es el resto, olivicultura, fruticultura, horticultura. Entonces, si bien tenemos un 40% que es cordillera, pero el resto del desierto lo hemos hecho fértil. Y bueno, el recurso está en falta y va a seguir estando en falta por el global warming, ¿no? Esto no va a frenar, no es un ciclo. Entonces, hay que adaptarse, a cuidar el recurso y a poder distribuirlo bien. Creo que eso es la principal ayuda que necesitan los productores hoy en día, junto con el aporte del gobierno y la organización propia, ¿no?, para que haya realmente el foco en eso y no se derive en política. Evidentemente lo que se necesita es mejorar esa administración del recurso que es escaso y que muchas veces da la sensación de que no está bien utilizado. Marcelo, pensando en tu tarea, ¿no?, como ingeniero agrónomo, y también teniendo en cuenta que siempre se habla de la necesidad de que Mendoza necesita diversificar su matriz productiva, ¿vos
¿Qué entendés que puede llegar a suceder desde el sector de productivo que se pueda mejorar o que se pueda ampliar? Porque ya hay una industria madre que es la vitivinicultura, eso está claro. Pero también hablan de, bueno, hay que hacer otras cosas, es necesario. ¿Cómo los ven desde el sector agrícola quienes están involucrados en ese tema? Sí, sin duda que tenemos, la diversificación es importante porque también hace a que el productor tenga otra salida. Todo lo que es hoy en día fruto seco está creciendo mucho en toda la Argentina, en San Juan, sin duda, en Mendoza, en muchos lugares. Es lo único que uno para un fruto seco tiene que esperar más años que la vitivinicultura, ¿no? Que la vid. Entonces, es a largo plazo. También la renovación de sectores productivos y muy fuertes como es el este mendocino, que son 80.000 hectáreas productivas y que dan una calidad buena. Entonces también ahí hay que reconvertir muchas producciones viejas o en nuevas o en varietales y dejar la criolla o la uva común, porque eso va a ir terminando. O sea, por más que uno tenga muchos kilos por hectárea, esa producción va a ir teniendo su fin, porque el mundo va girando a lo que es el varietal o el vino de mesa con un nombre y apellido. Claro. Bueno, entonces está claro que es el gran desafío también para aquellos que están metidos en este sector productivo y necesitan cambiar tal vez esa mentalidad y entender que la vitivinicultura va para ese lado, ¿no? Sí, va para ese lado y que entiendan que el aporte del profesional es muy importante. Eso es, aparte, creo que siempre yo estoy comunicado con todos, trabajo para mucha gente, muchas bodegas, y tenemos grupos de productores que permanentemente estamos ayudando, colaborando, diciendo qué hacer, tratando de tener austeridad, de tener una uva sana, madura. Creo que también están todos los medios de las redes sociales, ¿no? que uno puede hoy día comunicarse. Ya no está quizá el papá o el abuelo, pero el hijo que muchas veces trabaja, siguen trabajando en la finca, están como conectados y preguntan. Creo que hay que, en estos momentos, los profesionales van a ayudar mucho, que confíen en los profesionales que le van a ayudar. Yo creo que en este año es casi sin compromiso de nada, porque queremos tanto a la vid, tanto a la viña, uno se ha criado en esto, vive de esto, que queremos que a todo el productor y bodeguero le vaya bien. Otra cosa a tener en cuenta es que sigamos creciendo, como me decía, ¿qué matriz? La matriz que para mí después tenemos petróleo, después le sigue la vitivinicultura y la parte de enoturismo, que creo que hoy día en camas disponibles fuera de lo que es el centro mendocino, el microcentro de Luján, del río Mendoza hacia el sur, tenemos 500 camas, no es nada. O sea, tenemos que crecer en el turismo. Es muy poco. Los restaurantes están llenos. O sea, creo que es otra parte de la vitivinicultura como matriz productiva a trabajar. Y justamente me respondiste la pregunta que te iba a hacer, porque tenía que ver con eso. Si en realidad los productores vitivinícolas entienden que ese también es otra posibilidad de explotar aún más eso que ya tienen, ya sea una bodega o un viñedo, ¿no? Sí, lo tienen claro. Bueno, por algo cuando uno recorre todos los lugares lindos de Mendoza, todo está lindo, los viñedos están lindos, la gente trata de mantener lo mejor posible y el que tiene una casita o una cabañita la alquila para el fin de semana. Claro. Creo que hay un movimiento de eso y que va a seguir creciendo. Están viniendo todos 3 vuelos de Sao Paulo semanales, tenemos conexión ya, hemos casi vuelto a la normalidad de vuelos desde Mendoza para el mundo. Entonces la idea es esa y seguimos teniendo buenos premios, buenas bodegas, buenos vinos. Creo que hay que aprovechar y buena cocina. Creo que hay mejor cocina acá que en Buenos Aires por el tamaño que tenemos, ¿no? Sin duda, hay que aprovecharlo. Y la recepción del mendocino es muy buena, somos muy buenos anfitriones, así que a trabajar en eso. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por este ratito con nosotros. Ojalá lo entendamos todos, porque un placer en definitiva hablar con ustedes, cuando quieran. Sí, en definitiva estamos todos involucrados. Así es que será hasta cualquier momento. Y bueno, muchas gracias nuevamente por tu rato con nosotros aquí en Chat Económico. Gracias. Será hasta la próxima. Hasta luego. Así pasaba Marcelo Casas, ingeniero agrónomo, para hablarnos de producción en general, producción agrícola y también dándonos desde su óptica como ingeniero, como profesional en este tema, lo que ha sucedido con las heladas tardías. Nosotros nos despedimos de este Chat Económico. Muchas gracias a ustedes por haber estado ahí del otro lado y será hasta la próxima.